Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que muchos de los que veis nuestros vídeos os preguntáis, nos preguntáis, y es una de esas grandes conversaciones que se tiene cuando se habla de invertir en empresas. Porque se habla muchísimo, y hay mucha literatura de cuándo comprar una empresa, pero no se habla tanto, y muchos inversores se lo preguntan, ¿cuándo salir de una empresa? ¿Cuándo hay que vender una posición? El otro día, sin ir más lejos, veía un gráfico de todo lo que ha hecho Apple durante toda su historia. Al final tenía, creo recordar, hablo de memoria, un compound de un 20% anual si hubieras comprado en los años 80 y lo hubieras mantenido hasta ahora, pero los drawdowns que se habían vivido durante toda esa historia eran para inversores con un gran estómago. Bueno, eso ya lo decía Peter Lynch, pero este gráfico era extremadamente interesante para ver eso. Eso quiere decir que deberíamos haber vendido Apple, que deberíamos habernos quedado Apple, que era momento de venderlo. ¿Cuándo hay que salir de una empresa? No es un tema sencillo y de esto vamos a hablar. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuándo hay que vender una posición? ¿Cuándo hay que salir de una empresa? ¿Cuál sería el criterio o los diversos criterios? Porque no tiene que haber solo uno, que se podrían aplicar para tomar esa decisión sin sesgos cognitivos, ¿no? Ahí acabas de dar en la clave en el final, ¿no? En el sin sesgos cognitivos. Probablemente tenga que ver con el modelo que estemos utilizando, ¿no? Es decir, si estamos utilizando un modelo cuanto más sistemático mejor, aunque utilicemos la parte cualitativa, pero también lo más sistematizada posible, al final analizamos una empresa y tratamos de darle valoración a una empresa y tratamos de ver por qué motivos compramos una empresa. Por tanto, el motivo para salir, ¿cuál podría ser? Cuando deja de cumplirse esos motivos. Es decir, cuando dejan de cumplirse esos criterios. Por ejemplo, si hacemos un screening para buscar empresas que están infravaloradas, vamos a dejar un margen de crecimiento, es decir, la empresa puede subir mucho, puede estar de muy barata a estar cara. Si una empresa pasa de estar barata a estar cara, habré ganado dinero con esa empresa. O no, porque puede haber que el denominador de los múltiplos puede ser el que se haya comportado mal y por tanto que la empresa esté plana como un encefalograma plano, pero si al final está cara, o bien porque no he ganado dinero, o bien porque lo he ganado, habrá un momento donde por el opuesto a por lo que compré, deberé de vender. Pero no sin pensar, o sea, yo compro una empresa porque está muy barata, pues me tocará venderla cuando esté cara. Y tendré que establecer cuál es ese rango que le ponemos. Pero en el momento en que sucede, no hay motivo para no hacerlo de otra manera. Si está cara, está cara. Por tanto, ya deja de ser interesante para la compra, si ese es el criterio que utilicé. Estoy utilizando solo un factor. Sí, estás poniendo un ejemplo, ¿no? Bien, ejemplo. Entonces me parece interesante porque lo que tú estás diciendo es, no hay criterio para saber cuándo debo salir de una empresa. El único criterio para saber cuándo debo salir de una empresa es el criterio que usé para entrar en esa empresa. Es decir, si usé un criterio de value, será cuando deje de estar barata. Claro. Si usé otro criterio, por ejemplo, que Uber está por debajo de la media de la industria, pues será cuando llegue a la media de la industria. O sea, tiene que ver, y eso será una pregunta, va a decir sí o no, tiene que ver con el criterio que he usado. Evidentemente yo creo que sí, porque al final es lo que te da tu posición como inversor. Hay muchas maneras de invertir. Tu posición como inversor va a estar, o tu racionalidad como inversor va a estar en los porqués te metes en cualquier sitio. Y esos mismos porqués deben valer también para salir, ¿no? Yo creo que sí, vamos. De hecho, hay muchos inversores que lo que hacen es que cuando las cosas no van bien, o la empresa no va bien, olvidan los criterios por los que compraron y tratan de buscar una nueva tesis por la que mantenerla, ¿no? Cuando en realidad, si no va bien porque se está dando lo opuesto al motivo por el que compré, no hay motivo para mantenerla. Deberíamos de venderla. También hay otra circunstancia, es que a veces cambia la historia de la empresa. O sea, una empresa que tiene una historia concreta y tiene, digamos, conocemos qué es lo que hace y por qué lo hace y cuál es la historia por la que compro, ¿no? La narrativa que la empresa está teniendo en el mercado, si de repente cambia,
pues eso cambia el inicio por lo que yo compré la acción, ¿no? Si la compré por un criterio, a lo mejor en valoración de múltiplos o lo que sea, y si es un análisis cualitativo, pues hice un análisis cualitativo, vi más en profundidad el porqué de esa empresa, la narrativa de la empresa, qué es lo que hace esa empresa, o hacia dónde va, cuáles las perspectivas. Si de repente eso cambia, lo que no debo de buscar son excusas para mantenerla, sino que son cosas claras. Cambia la narrativa de la empresa, vendo la empresa. Cambia, se da el opuesto al que compré, en el rango que yo le haya marcado, vendo la empresa. Y eso es tanto para cuando esté ganando dinero como para cuando no lo esté. Porque... Claro, porque eso es interesante lo que estás diciendo. Es decir, muchísimos inversores hacen lo que tú dices. Ponte por caso, hacen un análisis y dicen, mira, voy a comprar porque esta empresa está muy barata en términos de PER o en términos de V partido BID o con cualquier método de valoración que sean el que utilicen, ¿no? Luego les va mal y dicen, no, esta la voy a mantener en cartera porque es una empresa que tiene muy buenos roces, claro, y que su producto tiene mucho futuro. Han cambiado su película. No tiene nada que ver. Claro. O porque estoy perdiendo, o uno de los argumentos que a mí me deja un poco alucinado, ¿no? Que es, estoy perdiendo, entonces cuando recupere vendo. ¿No? Que eso es uno de las... es tremendo. Eso es lo peor que te puedes... Pero es que eso pasa en fondos de inversión. Sí, ¿Cuánta gente está enganchada en inversiones, en fondos de inversión, en acciones diciendo... Está deseando que suba para vender. Está deseando que suba para vender. Y está perdiendo el coste de oportunidad. Claro. Vende hoy, recupera tu dinero, además tienes un crédito fiscal que te puedes utilizar durante los próximos 5 años y busca esa otra inversión hoy no que consideras que puedes recuperar el dinero antes. Claro. No te quedes ahí enganchado solo porque has perdido y no quiere decir en el bar que vendiste una inversión perdiendo. Correcto. Eso racionalmente es uno de los sesgos que hablábamos, bastante absurdos. Pero bueno, dicho esto, no cambies la narrativa durante el proceso de inversión. No cambies tus porqués durante el proceso de inversión. El mismo análisis te debería servir el primer día que tienes la acción y el último día que tienes la acción, ¿no? Incluso fíjate, hay una cosa muy interesante en lo que estás diciendo, y es que si tú has comprado una empresa que está muy barata en términos de múltiplos de valoración, por ejemplo, y esa empresa sube un 60, 70, igual podría uno pensar, pues vendo porque le estoy ganando un 60 o un 70. Ya, pero es que igual el beneficio, imaginar, las ganancias operativas respecto del precio que pagamos por ella, han crecido más rápido de lo que ha subido el 70%. Por tanto, está más barata de lo que estaba hace un año, por ejemplo. Imaginemos que ha sido un año de recorrido que ha subido la acción un 70. ¿Y si está más barata hoy de lo que estaba hace un año, pero ha subido un 70? ¿Por qué vas a venderla? ¿No deberías de comprar más? Si se mantiene la narrativa, claro, habría que mantener. Por tanto, no podemos cambiar el criterio y era decir, no, pues ahora vendo porque ha subido un 70. Es que eso no es criterio para vender. No porque ha subido un 70, sino porque ya no crees que vaya a subir más, o porque no está barata, o porque... ¿Cuál es el motivo por el que compraste en el inicio, ¿no? Yo creo que esto muchas veces es uno de las dificultades que tiene la gente, porque muchas veces utilizan un criterio y es cuánto ha subido la acción, sin ser conscientes de que a lo mejor está más barata de lo que estaba cuando compró. Ese es otro de los sesgos cognitivos o de los problemas del inversor que invierte sin análisis, sin análisis de ratios financieros, que al final, ya decía Peter Lynch, que invertir sin análisis es como jugar al póker sin ver las cartas. Sí, exacto. Porque como no sabes lo que estás haciendo... Pues todo a faroles. Sí, no, y sin ver las cartas, igual son buenas, igual son malas. Vete tú a saber, ¿no? Claro. Bueno, pues bien, entonces... Haces tu análisis lo primero y dices, muy bien, mira, tengo un EV partido BID de 5 y como yo lo que hago es deep value, pues 5 me parece que está muy barata, la compro, me la quedo. Ahora sube un 100 y ya no vas a ver el EV partido BID. No, ahora ya solo ves el 100, te has pegado. Te acojonas y dices, ay, que ha subido un 100, voy a vender, ¿no? Claro. Voy a recoger ganancias, como dicen estos muchos por ahí. Hay que recoger ganancias. Pues igual tiene un EV partido BID de 3. Claro, eso digo, y ese sería el ejemplo exacto. Igual tiene un EV partido BID de 3. No habría que mantenerla o incluso comprar más. Y esto es una de las... Y esto que es así de claro con estos términos de valoración y cuando compramos empresas muy baratas, empieza a ser más complicado aún cuando compramos quality growth. Correcto. Cuando compramos una empresa a un precio justo, 23, 24 veces... EBIT, por ejemplo. PER ¿vale? PER 24 para una empresa de alto crecimiento,
que es un PER muy razonable para una empresa de alto crecimiento, y entonces empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir, ¿no? Y entonces, Apple ya no puede, vale 1 billón, Apple ya no puede subir más, ¿no? Apple está carísima. Todo el mundo empieza con esa narrativa, claro, con la narrativa de, como yo estoy fuera y estoy jodido, pues esto ya no puede subir más. Irá un crash, ¿no? Exacto. Y sigue, y sigue, y sigue, y seguirá, porque nadie está mirando si seguía a Per 23, Claro. o a qué seguía, o qué nuevos negocios se han abierto, Claro. qué nuevas posibilidades se han abierto. Por ejemplo, es muy curioso ver cómo ha influenciado en todas estas grandes tecnológicas que han subido tanto en los últimos años el negocio del cloud. Claro. Y la cantidad de fortunas que están ganando con un negocio que hace 6 o 7 o 8 años no existía. Claro. Y la gente está diciendo, no, es que es la misma Amazon, no puede seguir subiendo. Es que ya no es la misma Amazon. No es la misma Amazon. Y puede seguir creciendo a un retorno sobre capital del 20, 25, 20 años más. Y si es así, ¿cuándo vendes? Es que mientras. Ahí la cuestión está. Si tú crees que si el crecimiento sobre el capital invertido de la empresa es sostenible a tasas de un 20%, claro, que el PER se mantenga constante caro, se está abaratando cada vez. Por tanto, es lo mismo. Ahí no podrías considerar la cara. Deberías de... o sea, en realidad, cada año que pasa estaría más barata de lo que estaba. Entonces, lo que tendrás que cambiar quizás es el criterio de valoración, es decir, el múltiplo de valoración, pero no el criterio. El criterio es una empresa de crecimiento, por tanto, no te irás al múltiplo de valoración value estándar, pero utilizarás una valoración para empresas de crecimiento y, nuevamente, mientras esté barata en términos de crecimiento, no la vas a vender. Claro, es decir, no hay que vender porque valga 1 trillón, ni porque valga 1 billón, ni porque la gente diga que está muy cara, ni porque haya subido mucho en los últimos 5 años. Hay que volver otra vez a los fundamentales y decir, ¿qué relación tiene el precio con la empresa, con el negocio? Claro. ¿Qué ha pasado en este negocio para que siga, para que valga 1 billón? ¿Y qué va a pasar en los próximos años? Correcto. Y si va a mantener las tasas de crecimiento. Y si no las mantiene al 20%, pues la mantiene al 10%, que tampoco está nada mal. Tampoco está nada mal. Que tampoco está nada mal, ¿no? Exacto. Pasará de 1 trillón a 1,5 en vez de a 2. Exacto, en vez de a 2, eso no deja de ser ninguna cosa. Claro, entonces, ¿cuándo vender una empresa? Parece ser, por lo que dices, por lo que parece, y es que tiene que ver, y debería tener que ver, con un criterio racional sobre el cual invierto. Que eso realmente, ¿no te parece a ti que es una de las cosas más difíciles de hacer en el mundo de la inversión? Mantener siempre el mismo criterio. Bueno, ya lo decía Greenblatt, ¿no? Sí. La fórmula mágica es maravillosa para el que sepa y tenga la disciplina de llevarla a cabo cuando las cosas van mal, ¿no? Correcto, correcto. Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final, lo difícil es que nosotros, como decía Toby cuando vino, que estuvo con nosotros, Toby Carlyle, que decía esa idea de no hagas el cherry picking, que es como tratar de hacer tú la selección de lo mejor, ¿no? O sea, mira, cíñete a unos datos, cíñete a la información, haz el análisis y trata de ser lo más sistemático posible con la información que tienes. No trates tú luego de poner más que empiezan una serie de factores emocionales, muchos sesgos cognitivos, muchos errores de comportamiento que vienen a raíz de eso. Si hemos hecho un modelo, que es un modelo que entendemos, que nos parece lógico, que la lógica de los factores que usamos tiene sentido, apliquémoslo y ya está, no pensemos. Lo difícil es hacerlo. Claro. Es fácil, pero o sea, es fácil la idea general. Es fácil diseñarlo. Hacerlo es difícil. Una de las cosas que más me gustó de Toby, ya que lo dices, es lo científico que era en su forma de invertir. O sea, una mente ordenada, científica, absolutamente, digamos, de bisturí a la hora de analizar el mercado y luego de comportarse de acuerdo a esos análisis. Sí, y claro, dices, bueno, es que ahora entiendo por qué esta persona tiene éxito frente a otras muchísimo más, ¿no? Perdidas en el mundo emocional, ¿no? Porque
lo científico que era a la hora de explicar cualquier cosa y de hacerla, era una de las cosas que Mucho a mí más me computadora. sorprendió mucho y me gustó muchísimo. Es verdad, es verdad. Sí, yo creo que al final es clave, ¿no? Porque si no, al final sucede eso, que entonces empezamos a encontrar criterios para vender mañana, para vender al otro, o para comprar sin saber lo que estamos comprando, o para no vender cuando deberíamos de vender, porque encuentro el motivo para no vender, si lo busco lo encuentro. Claro. Pero ¿es eso lo que queremos hacer? No, eso no es lo que queremos hacer. Bueno, acabas de dar una de las claves que a mí me encanta de cómo funciona el ser humano. Primero hacemos y luego buscamos los motivos por los cuales hemos hecho eso. Exacto. ¿No? Exacto. No, primero hacemos lo que deseamos. Lo que deseamos y luego buscamos los motivos racionales. Para decir, no, es que yo hice esto, claro, lo hice porque esto, por lo otro, por lo de allá, ¿no? Lo hiciste porque lo hiciste, porque, vamos, final, salió, asúmelo. Exacto, asúmelo. ¿No? Tal cual. Muy bien, entonces, para resumir y terminar aquí el vídeo, el criterio que uses a la hora de comprar es el mismo criterio que debes mantener a la hora de vender. Y el análisis que hagas, ojo, nunca invertir sin análisis. Exacto. El análisis que hagas, la estrategia que estés siguiendo, el camino que estés siguiendo para hacer tu inversión debe ser el mismo que te lleve al final de la inversión. Claro. No podemos ir a Madrid y luego cambiar a la carretera de Albacete. No. Estoy de acuerdo. Ese mismo análisis te tiene que valer para montar la inversión y para desmontarla al final. El mismo análisis, el mismo criterio. Muy bien. Pues hasta aquí este Casting Strategies de hoy. Espero que hayamos podido responder a la pregunta de por qué y cuándo hay que vender una empresa. Espero que os haya gustado. Espero vernos en nuevos episodios. No olvidéis suscribiros al canal y darle al like si os ha gustado. Hasta pronto.